Rea y hermano de Zeus, Poseidón, Hera, Hestia y Demeter. Con Zeus y Poseidón es uno de los tres soberanos que se repitieron el imperio del universo después de su victoria sobre los titanes. Mientras Zeus obtenía el cielo y Poseidón el mar, a Hades se le atribuyó el mundo subterráneo, los infiernos o Tartaro. Hades al nacer había sido, como sus hermanos, tragado por Crono y luego expulsado. El mundo de los muertos de los griegos se representaba como un reino bajo la tierra, aunque según algunas fuentes se encontraba en la zona más alejada de Occidente. En el confín del mundo, tras la muerte, las almas de los muertos llevaban una existencia apresuradamente e incómoda como espíritus o sombras no corporáneas. Primero llegaban hasta el límite de este reino con Hermes, el mensajero de los dioses en su tarea de Hermes, Sicompos. Tras ello, Charon se encargaba de llevarlos en su bote a través de las aguas de la laguna Estiga, que separaba el mundo de los muertos y el de los vivos. El barquero solo hacía su trabajo si recibía a cambio una moneda llamada óbolo. Cualquier muerto que no hubiese sido enterrado con el óbolo en sus labios bajaría por la tierra sin descanso. A su llegada, los muertos se sometían al juicio de tres personajes: Minos y Radamantis, antiguos reyes de Creta, Iaco y antiguo rey de Egina. Después de esto, la mayoría de los muertos quedaban desposeídos de su cuerpo, su sangre y sus emociones, sin conciencia humana, en este nuevo lugar para ellos. Una vez se habían bebido el agua del pozo de Letos, que significaba olvido. Perdían la memoria de su existencia terrenal. Aunque la existencia en este mundo no fuese una tortura, se trataba de una existencia tediosa. Como anteciguo, Aquiles al asegurarse a Odiseo, tras su visita al Averno, que prefería ser sirviente en una casa pobre antes que ser rey de todas las almas del mundo de los muertos. Había excepciones a la hora de vivir junto a Hades. Aquellos que se hubiesen distinguido por sus virtudes y su justicia podían vivir en una especie de paraíso que se llamaba Eliseo o Campos Elíseos. Se trataba de un privilegio para los pocos. Según Homero, Menelao, esposo de Helena, pudo permanecer ahí tras su muerte. El Tártaro era lo más parecido al infierno. Está en la zona más oscura y profunda del Hades. Ahí quedaron confinados los titanes y aquellos que habían cometido crímenes horrendos, como el gigante Titio, que había matado a Leto. Tántalo, que debía sufrir la sed y el hambre eternos viendo cómo caían a su alrededor manjares extintos. Sísifo, que debía hacer a rodar una roca hacia lo alto de una colina para empezar inmediatamente después de que se cayese, que se encontraba al lado de una rueda. Ixón se encontraba al lado de una rueda giratoria. No había escape posible del Averno, y cualquiera que intentase huir se convertiría en presa del horrible perro de las tres cabezas, Severo. Solo unos pocos mortales pudieron visitar Averno, siempre para hacer algún trabajo o por motivos especiales. Heracles tuvo que cargar con Severo con parte de sus 12 trabajos e incluso se dice que rescató al Certis. Orfeo fue a buscar a su amor, Eudice y Odiseo a consultar su futuro al vidente Tiresias. Eneas acudió a hablar con el alma de su padre y Pisque a coger un ungento que había preparado Perséfone, esposa de Hades. Teseo y Pirtijus intentaron rescatar a esta última del Averno, pero quedaron atrapados en las cadenas del olvido de Hades. Pese a que el dios del Averno no tenía fama de ser especialmente cruel o malvado, su superstición hacía que nadie se atreviese a decir su nombre, que significaba el invisible, pues los cíclopes le habían hecho un casco que le permitía ocultarse. Los griegos preferían llamarle Pluto, que significa el rico, epíteto que hace referencia a los múltiples recursos minerales que esconde la tierra. Los romanos le llamaron Dis, para mantener ese significado. Había muchas otras descripciones eufemísticas para el dios de la muerte, como el buen consejero y el hospitalitario. Hades estaba casado con la joven Perséfone, hija de su hermano Zeus y de su hermana Demeter, diosa de la agricultura. Zeus la había prometido como esposa sin el conocimiento de la madre. Cuando la muchacha fue raptada mientras recogía flores en
Su grito se oyó en todos los lugares, pero su madre no pudo hacer nada para que no se la llevase al reino de la oscuridad. Demeter hizo cuanto pudo para recuperar a su hija, pero Hades no estaba dispuesto a ceder, sin importarle su desconsuelo. Una antigua norma indicaba que cualquiera que comience en el Averno nunca podría salir de él. Hades convenció a Perséfone para que ingerirse unas semillas de granada y así quedar atrapada. Finalmente, Zeus decidió que la joven debería pasar parte del año con su madre y parte del año con su esposo. Con este mito explicaron los griegos la duración de las estaciones. Mientras estaba con su madre, la tierra producía cosechas, dado el buen humor que le producía, pero cuando estaba con Hades, el llanto de Demeter sumía la tierra en la desconsolación. Hades y Perséfone nunca tuvieron descendencia.